de la vida, la salud, el bienestar, el alicierto, el techo, todo lo que vuestra merced nos ofrenda cada día, gratísimas. Gratitud también a los venerables maestres que por estos medios de comunicación nos dan su sabiduría para que cada día despertemos. Ayúdanos, Señor, a que abra nuestro entendicierto para ser cada día más sabios y así podamos llegar a las conciencias de los seres que están buscando esta sabiduría. No nos dejes desviar ni a diestra ni a siniestra. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de Chiloc, de Kelion, de Chamat. Ah, bueno, 11. Aún, o sea, gratísimas, venerable dragón. Bueno, claro que sí. Ahora damos la bienvenida a todos los seres que están llegando a esta conferencia y damos el paso al venerable maestro Arcón para que proceda con el tema. Dentro del esoterismo crístico, los estudiantes hemos aprendido y recibimos de los maestres, los diferentes maestres que enseñan la luz, la verdadera espiritualidad. El maestro Samael, aún Beor, hoy Samael Jovator Beor. El maestro Huiracocha, el maestre Jacqueline Zeus y Luceus, el maestro Gurdjieff, aún el maestre que se presenta como el tibetano, quien es el mismo monje de los guantes verdes, o el caballero de los guantes verdes, que es una línea del venerable maestre Ares Marte Rampa. Como estudiantes aprendimos que porque como no se oía más hablar ni nada, el orden y el desorden de nosotros los seres humanos inicia en el volante que maneja la dirección de la vida de nosotros como humanos o magos. Y precisamente el tema de hoy, cómo se debe iniciar el día, tiene muchísimo que ver con ello. ¿Por qué? Porque en estos días hemos tenido la gran dádiva de nuestros maestres de reordenar, recibir una profilaxis o una limpieza, una desintoxicación, un despercudido del plano mental. Como ser humano, de verdad no conocía qué era la mente. No había iniciado a conocerlo y consideraba que la mente o la forma de pensar era individual en cada uno de nosotros, hasta que el maestre Jacqueline Zeus y Zeus, el maestro Samael Aun Beor, maestro Samael Jovator Beor, hoy nos enseñaron las claves para conocer la energía mental y las dos clasificaciones o las dos clasificaciones que tenemos de ese departamento o de esas líneas de comando que se llaman así, la mente. La mente humana o la mente inferior, que también se llama humen, es el burro que es manejado por el instinto del alma que inclina al mal. Y las riendas de ese burro mental llamado humen las tiene el íntimo en las Magdus de Cristo, que es el que cabalga sobre el burro, sobre la mente, para poder entrar a la libertad o a la liberación, que es la Jerusalén celestial. Las riendas las maneja el dragón, o sea, la sabiduría, el Cristo. En el oriente los chinos le llamaron el dragón, porque
es el dragador, es la draga, la que puede escudriñar, la que no come entero. Y ese Cristo íntimo se conecta en el corazón para poder montar el burro mental que tenemos, o el humen, la mente inferior, se conecta con el átomo nous, se conecta con el sexto nivel, que es el de la conciencia, o sea, el Hamint. Cuando cuando se activan el ventrículo izquierdo en una forma mayor, la persona empieza a desarrollar más fibras del corazón, o sea, desarrolla una miocardia de altísimo nivel benéfico. ¿Qué es esto? La miocardia es producir más tejido cardíaco para que el corazón o el huesón se engrandezca en tamaño. Sí, así como lo oye. El corazón debe crecer en proporción a las estructuras corporales, a todos los músculos del cuerpo. Y en eso se conoce un atleta de Dios de un deportista dormido o de la oscuridad. El deportista dormido no activa el átomo nous y sus fibras cardíacas, aunque sea de alta competencia, el corazón curiosamente mantiene un tamaño muy similar al tamaño de la gente común y corriente, con algunas excepciones o algunas muy pocas excepciones. Las miofibrillas que constituyen el miocardio se constituyen básicamente, oígase bien, de aquellos prótidos que están dotados de energía protónica. Óigase bien, las proteínas, que también se les llama los prótidos o los aminoácidos, las proteínas solares o heliónicas son ricas en prótidos, o sea, moléculas pentalfa, se forman de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y una base fosfórica o una base sulfúrica. Así se forma la pentalfa, que es el pentagrama que desarrolla la intuición en una persona. Precisamente lo que el maestro Samael ayer también nos estaba ayudando o nos está ayudando, nos ofrendó, es precisamente desatrofiar las fibras cardíacas o las miofibrillas cardíacas para que nuestro corazón crezca. Cuando el corazón crece, es la inyección, es como si le incluyeran un motor de mayor potencia a un Beimobil, a un carro, a un vehículo. Va a tener más potencia, vamos a tener más fuerza, vamos a tener más rendimiento y más manejo de energía o de combustible. ¿Qué significa esto? Que es un huesón o un carro que va a tener 4 tracciones, o mejor, doble tracción, 2 ejes con 4 ruedas que se mueven con la misma fuerza, vamos a decirlo, los 4 cuerpos de pecado, que son el cuerpo físico, el cuerpo vital o el de la energía potencial del cuerpo físico, el cuerpo emocional o de deseos, que también es llamado astral, y el cuerpo mental inferior, oígase bien, que es conectado con el corazón. Ese cuerpo, también llamado cuerpo intuicional o el cuerpo de la intuición, cuando se encarna el dragón o el Cristo interno, la persona desarrolla la intuición, no interesa el grado de dragón que tenga, si es gris, si es beige, si es ámbar, si es morado, desarrolla la habilidad de oír más fácilmente la voz de la conciencia. O sea, tenemos menos bloqueadores del oído interno y se conecta ahí en el ventrículo izquierdo, se
se ubica el átomo nous, que es el que conecta la voz de la conciencia en la forma de pensar o en la mentalidad humana. ¿Y cómo se manifiesta esto? Que tenemos más sensación de el temor o el respeto por Dios. El temor de Jehová es el respeto por la presencia de Dios en nosotros o en nos. Y lo que el maestro Samael nos ofrendó en esta otra remisel es precisamente eso, quitar la sordera espiritual que hace que el corazón se engrose, así dice, tenéis el corazón engrosado o engrasado, o sea, lleno de grasa que tapona las arterias, el callado aórtico y que muchas veces produce infartos. Esa grasa se va pegando y atrofia el corazón, la atrofia. No permite que se desarrolle fibra. Es como decir una persona obesa, un gordito, su merced no le ven los músculos, aunque los tiene tapados de grasa. Así mismo pasa en el huerzón o el corazón de una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón, o sea, no ha encarnado su dragón interno o su Cristo íntimo. Esa persona tiene engrosado el corazón por grasa, por manteca, por gordos, por obesidad, e impide que haya la pulsión, el movimiento o el movimiento diastólico de apertura y el movimiento de cerrado o sistólico que permite ese bombeo cardíaco, ese abrir y cerrar con la potencia, enviando todos los nutrientes a todos los lugares del templo, aún hasta los cuerpos internos. Cuando el maestro Kelly Uso nos explicó que el pensamiento humano, o sea, el pensar humano, se conecta con el corazón y que en la medida en que el corazón sea fuerte, grande, desarrollado, a esas personas se les llama personas de gran corazón o de buen corazón. Son personas que tienen el corazón más grande y cuando se toma una placa de tórax, el corazón se ve más grande y estas personas que tienen el corazón más grande palpitan menos veces por minuto, o sea, gastan menos fuerza. Se puede decir que son más longevos o ahorran más la vida. Estas personas son más castas porque no gastan tanta energía. Con un 2, con un 3, con 4 pulsaciones, 5 o 6 pulsaciones perfectamente estamos nutriendo el templo vivo de Dios. Cuando una persona tiene el corazón débil, debe pulsar o debe bombear en un minuto 72 veces, 80 veces, 90 veces, 100 veces, palpitar su corazón o su motor para que pueda dar rendicierto y enviar sangre a los nutrientes a todos los órganos del cuerpo. Entonces, la remisión de los delitos con la forma de pensar o la forma equivocada de pensar que el maestro nos inyectó ayer es precisamente una limpieza al corazón, una limpieza al odio, un desplazar del odio y que habite más en nosotros el amor, o sea, el autocontrol. Amor significa amo de sí mismo. Cuando el maestro nos explicó este concepto de amor, la verdad a mí la vida me cambió. Y lo redigo, y lo redecimos mucho porque es bueno que nosotros cambiemos el concepto de amor como ese sentimiento dulce de la vida. La verdad, la forma más grande de humildad ante Dios es tener amor en el corazón. Empero, el amor en el corazón es precisamente obedecer la voz de Dios, o sea, la voz de la conciencia. En eso se conoce quién tiene más amor en el corazón. No como se pensaba que si la persona era muy dulce o muy suave en su hablar, quizás muy mansa, era porque tenía más amor. No, el maestro nos explicó muy bien que el amor es ser amo de sí mismo
en todos los aspectos de la vida, entre más cumplamos la voz de Dios en todos los aspectos de la vida, estamos siendo amadores de Dios. Y por eso se dice en las Sagradas Escrituras, el Cristo lo dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Así lo escribió Jehová. ¿Por qué Jehová ama a los que le aman y le hallan los que madrugando le buscan? Eso, el madrugar es el hogar de la madre. Y ese es el tema de la conferencia de hoy. El inicio del día es conectarnos con la Madre Divina, que es el amor universal, el amor íntimo, interno, y conectar al Hijo, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo, y nadie va al Hijo si no es por la Madre. Entonces, la Madre lleva al niño, la Madre Divina, que es el amor, lleva al niño, que es la sabiduría, heredando el mismo amor de la Madre para encontrarse con la justicia, que es la santidad o la sacridad, como se llama en términos nuestros taoístas. El madrugar, el inicio del día tiene muchas claves y tiene que ver mucho con la mente. Por eso el maestro inició este año, este Heliocrón, dándonos esa bondad en este cumpleaños de nuestro maestro Shiloh, el Crestus. El maestro ha madrugado a limpiarnos los 560 niveles de la mente para que podamos nosotros renacer, impulsarnos, desarrollar más el poder de la Inti y Cel, o sea, la Inti y el Sol. Intuicel o Intuisol significa Cristo solar. La intuición es la conexión con el Cristo íntimo en nosotros, o sea, con la voz de la conciencia y la sabiduría en nosotros. Por eso los invitamos, todos nos invitamos a que comprendamos que en la medida en que nosotros limpiemos el corazón, vamos a encarnar más a Dios. ¿Y cómo se limpia el corazón? El elemento más poderoso para limpiar un corazón y darle vida al corazón o al huerzón, hasta clínicamente lo utilizan cuando un paciente llega en coma o llega inconsciente o llega en situación crítica de su estado de salud, cuando hay un accidente o cuando hay una impactación, cuando hay un trauma, cuando hay fracturas, cuando hay traumas craneoencefálicos o cualquier otro trauma de los huesos del cuerpo, al paciente se le inyecta oxígeno. Se le ubica oxígeno, ¿para qué? Para que retome más vida. ¿Por qué oxígeno? Porque realmente el oxígeno es el motor más directo y más urgente de la vida. No hay otro. Podemos tener toda la castidad que tengamos, pero si no tenemos oxígeno, se desconecta la batería. Podemos tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita, si no hay oxígeno, nunca llegan a donde deben llegar. Podemos tener todos los líquidos suficientes del cuerpo y todos los marcadores bioquímicos naturales de la sangre en un cuadro hemático completo, pero si no hay oxígeno, todo ello es en vano, porque viene la muerte. Entonces, madrugar, iniciar el día madrugando, es permitir que el cuerpo reciba el pulmón vital, ese Gembranous cósmico, lo recibamos para impulsarnos positivamente en nuestra existencia. Y déjeme decirle a su mercedes todos o recordarles, porque es una doctrina antiquísima, que el Cristo interno jamás permite que el cuerpo físico, o no le agrada, no le gusta que el cuerpo físico amanezca horizontal. No le gusta. O sea, el Cristo interno, el Cristo esencial, el Cristo real, no el Cristo histórico, el Cristo imaginativo, el Cristo real, cuando antes de amanecer, Él levanta su cuerpo
o sea, el cuerpo físico, el bodhisattva, porque vertical se engendra la vida. Y así hizo nuestro padre y nuestra madre cuando nos engendraron. Ellos levantaron la vara que Moisés levantó en el desierto para poder dar vida. Y por eso en la managda se presenta la erección matutina o la inyección hormonal primaria, como también se le llama, que muestra vida en la física y en la química de ese cuerpo. Cuando se levanta el cuerpo, está obligado a inhalar más oxígeno, el elemento de la paciencia. Óigase bien, el oxígeno es el santo Job en nosotros, es la Cábala 8 o el arcano o el misterio 8 de la Cábala hebrea, que es Job. A mayor oxígeno vamos a tener más paciencia. A menor oxígeno estamos ahogados, asfixiados y nos desesperamos, lo que la gente llama se estresa o nos estresamos. O sea, el estrés, que es caer en la cámara 13 o en la muerte, se presenta cuando nosotros negamos el potencial máximo o un mayor potencial de oxígeno al templo vivo de Dios, que es el cuerpo humano. Entonces nos invitamos todos a que entendamos que el madrugar tiene una característica más allá de la religiosidad, es de la conciencia fisiológica y genovísmica, anatómica, morfológica o formológica y funcional, o como funcela o como trabaja, labora de acuerdo al diseño que nuestro amoroso Padre Jehová nos otorgó. Por eso madrugar es amar a Dios. Amán es ser, es amar el ser. Amar el ser es amanecer. Es la fuerza del oro. La gente que dice, uy, maestro, es que la vida mía económica es una pero terrible. No le inyecta oro. La aurora es inyectar oro en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y el madrugar nos tiene y nos da ese poder. Claro, habrán excepciones que su merced o cualquiera de nosotros se acostó muy tarde y el cuerpo requiere otro porcentaje de recuperación vital y quizás no vamos a levantarnos a la misma hora de siempre. Empero, aún así, el Cristo íntimo, el Hasuá, Crestus íntimo, él nos levanta antes de que el sol aparezca porque sabe que debemos brindar respeto a la llegada del logos o de la lógica, de la conciencia. El sol es el recorderis de la conciencia cósmica universal, o sea, de la luz, del conocimiento, de la sabiduría, del haz, de la sapiencia y de la inteligencia, que fueron los dos dotes que pidió el maestro Jedidiah, que aquí en la esfera le llamaron Salomón. Inteligencia y sabiduría, dadme la corona. Es que el reinado requiere, para que seamos reyes o amos de nosotros mismos, requerimos inteligencia y sabiduría. Y resulta que esta la otorga la madre y el hijo. La madre y el hijo. Entonces se meneste la castidad y se meneste la sabiduría, la conciencia para encarnar la sacridad o la santidad, el aliento superdivino que es el Padre íntimo o el Señor Jehová en nosotros. Es difícil que nuestras viterias se despierten después de amanecer, muy difícil. ¿Y por qué pasa eso? Porque el íntimo sabe que la irreverencia de estar horizontal o acostado cuando va a amanecer es típica del rebelde Satán, que no respeta la conciencia que se llama el sol, el logos, la luz, la claridad,
que es la sabiduría divina. Satán le gusta la oscuridad, tener los ojos cerrados y horizontal hasta muy tarde en el día. Ese es el ego, ciego. Ciego. No ve, no mira. Por eso nos invitamos todos a que comprendamos la didáctica de cómo iniciar el día, y por eso quiero decirles que cuando conocimos al maestro Kelly Zeus, tuvimos la dádiva antes de conocer al maestro Kelly o a la doctrina taoísta de estudiar la doctrina gnóstica Rosacruz. Y en la gnosis, pues nosotros consideramos que madrugar era levantarnos a las 6 de la mañana. Pues esa era la tradición en nuestra filosofía gnóstica, no siendo el mejor nivel, pero así se manejaba rutinariamente. Pero con el maestro Kelly Zeus, cuando llegamos al kilómetro 8, kilómetro oxígeno, que 8 es el número del oxígeno en la tabla periódica de Mendeleev, cuando llegamos al kilómetro oxígeno, el maestro nos exigía que para poder hacer los ejercicios de la macería o del amasterio y poder avanzar más rápido, desarrollando un corazón grande y suficiente para un motor de más potencia, debíamos estar allá a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana todavía es oscuro, o sea, a lo que el mundo llama a las 5 de la mañana, porque realmente a esa hora son más o más las 10:30 de la noche, o sea, 10:30 horas de haber oscurecido. Entonces Satán nos dijo que eran 5 horas de que apareció la luz. Es una mentira. Pero el maestro me decía que a las 10:30, óigase bien, lunar, o sea, a las 10:30 de la noche verdadera, cuando van 10 horas y media de haber iniciado la noche o la oscuridad, nosotros debíamos estar allá en fila para recibir instrucción directa del maestro Ha Kelium Zeus Induceus. Y claro, para poder estar allá a las 10:30, o lo que el mundo más llamábamos 5 de la mañana, debíamos estar levantándonos de la cama en la casa, puesto que vivíamos en la ciudad y el maestro vivía fuera de la ciudad. Teníamos que levantarnos a las 4 o 3:30 para estar listos y salir y llegar a tiempo a estar en fila para podernos perfilar como soldados de Cristo, entrenados en todos los niveles. Porque quien no disciplina la mente, es difícil que entienda la espiritualidad. Es el primer programa que el budismo tibetano, los monjes en el Tíbet, programábamos o rezábamos, proaxelábamos, repetíamos los 4 principios del budismo tibetano. Disciplino mi mente, limpio mi corazón, controlo mis apetitos y conservo mi semilla. Estos 4 fundamentos del budismo tibetano eran 4 proaxeles o proacciones, y la disciplina mental inicia con una dosis de oxígeno muy elevada o más fuerte, más amplia. Y esta se logra en el amanecer, en el alba, en el nacicierto del día, cuando las contracciones uterinas de la Madre Divina están dándonos esa energía llamada el Samadhi. El Samadhi, que es el Tadua, que rige entre las 10 y 12 horas del día lunar. ¿Qué sucedió? Empezamos a entender con el maestre que la mente no es cuestión de intelecto, como nosotros pensábamos. Para disciplinar la mente no se necesitan intelectualizar todo el proceso, se menester entender los elementos más energéticos, más sutiles, que hacen que nuestra mente se solarice o nuestra mente se lunarice o se oscurezca. La solarización es que se aclare, como lo que hizo ayer el maestro y hoy otra vez. Clarificarnos nuestra mente para que podamos
sentir el principio de la sabiduría, que es mente al revés, mente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, el respeto de Jehová, el respeto a nuestro Dios, a sus leyes, a su orden, a su armonía o a su armonía, es el principio del Cristo íntimo, que es la sabiduría. O sea, para que el niño nazca en este cuerpo menestemos esa fuerza llamada el amanecer y el oxígeno que aporta el amanecer está mucho más rico en cargas electropositivas, o sea, en cargas electrónicas de iones de polaridad negativa, pero que son las que hacen el arcano, el arcadios con nuestros protones internos, con nuestra masa, para renacer e iniciar el día como se merece. La actitud mental positiva requiere tener mucho oxígeno en la sangre. Por eso al amanecer tenemos el mejor oxígeno en la sangre. Cuando estamos de pie, porque si está horizontal y encerrado en un cuarto de 4 paredes, en un cubo, una caja, pues es muy claro entender que el oxígeno dentro de una alcoba es muy poco, el que hay al amanecer ya es muy poco, porque en la noche el encierro va quemando el oxígeno y el oxígeno empieza a subir y se pega al techo y abajo empieza a quedar una nube de gas carbónico, que es el que genera un olor extraño en las alcobas cuando están cerradas, un olor desagradable, porque el oxígeno genera un olor agradable. El oxígeno es vida, es Cristo, es Sri Vishnu. Entre tanto que el gas carbónico es ese aliento malo, mal aliento, esa oxidación, esa fermentación, esa alcoholización, ese descomponer de los gases de la vida, que son el oxígeno y el hidrógeno, se elevan, se pegan al techo en la alcoba y abajo está lleno de gas carbónico, CO2. Por eso el camino horizontal duerme la conciencia y el camino de la vertical ascendente despierta. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al ponerse vertical, ya si se mide 1,75, 1,78, 1,80, 1,80 y punto, pues va a estar más cerca al cielo o al techo. En cambio, cuando estamos acostados, estamos más cerca al infierno, o sea, al piso, al suelo, no al cielo, sino al suelo. Y por eso la evolución puede quedar truncada. El madrugar era una exigencia que el maestro nos ubicaba y aprendimos a madrugar y aprendimos a gozar madrugando. Uno capta un aire que lo alegra. Cuando éramos externos o no conocíamos la doctrina gnóstica ni la taoísta, me acuerdo que en el barrio donde yo nací había un señor que se llamaba Milquiades, y él formó un equipo de fútbol, o sea, de adoración al demonio al gol, el pategol que le llaman en esta esfera, el fútbol, un ritual negro que en las periferias lo mandan los demonios más rebeldes, y en este planeta la gente más rebelde es la que más ha pasado, hemos pasado por jugar fútbol. Y gratísimas al cielo, el padre Kelly nos sacó de ese infierno al gol o del demonio gol o del fútbol, donde la gente que dice que no cree en mantras, la gente que dice que no cree en dioses, que no sea uno solo, uno los oye gritando al demonio gol, o sea, creen en el dios gol, aunque ellos dicen que no creen sino en un solo dios. Uno los ve que están invocando otros de la oscuridad y ni saben porque están dormidos como estábamos todos nosotros. Este señor Milquiades, que formó un equipo de fútbol, señor que le estoy hablando, este señor decía, si no madrugan a jugar fútbol, no los entreno. El tipo trabajaba en una empresa que hacía botellas, se llamaba Trefilco, y él decía, yo el único momento en que me queda a mí para entrenarlo es de 4 de la mañana a 5:30 o 6, porque a las 8 tengo que estar en el trabajo. Si les gustó así, bien, y si no, para afuera.
y el tipo nos exigió, bendito sea, mire, Dios nos va poniendo, aunque era un ritual negro, pero este señor nos empezó a preparar en la madrugada en un nivel oscuro, pero nos hacía madrugar. Y recuerdo que la brisa, ese ser de nous, ese serenous de la mañana, esa brisa mañanera, ese aire fresco que le alegra a uno el alma y que uno no entendía por qué se sentía tan feliz. Pero romper las cobijas, las perezas, uno tiene que tener una fuerza de voluntad muy elevada o más elevada, un propósito de vida. Y en este caso era un propósito de muerte, aunque era jugar fútbol, pero nos hacía madrugar. Y empezamos a enamorarnos de ese gustico del oxígeno de la mañana. Bendito sea ese señor Milquiades. Y nos hacía hacer muchos ejercicios y a lo último jugamos pategol o fútbol. Pero le bendigo hoy porque aunque no era consciente de lo que hacía, nos hacía tomar más oxígeno a esa hora porque nos inyectaba, nos obligaba a que subiéramos escaleras, a que hiciéramos flexiones de codo, de pecho, a que hiciéramos sentadillas, a que hiciéramos piques o velocidad, tramos de correr a mayor velocidad o velocidad y volver a regresar, a ir de un lado a otro, subir, bajar. O sea, él nos ayudó a forjar en un porcentaje la victoria, que era un deporte oscuro, pero la preparatoria para jugar fútbol requiere una actividad que no es oscura y es hacer ejercicios de diferente tipo que comprometen fortalecimiento del tren inferior, o sea, de las piernas para correr más rápido, tener más potencia y también fortalecimiento de la respuesta cardiovascular para rendir más, tener más capacidad o capacidad pulmonar. Entonces aprendimos o fuimos, Dios aún en la oscuridad nos acompaña y nos va preparando, nos va mostrando el camino. Y así hasta que conocimos al maestro Kelvin Zeus y entendimos qué bonito es madrugar a hacer la voluntad de Dios, o sea, a buscar a Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que madrugando me buscan. Precisamente es eso, si uno quiere contactarse con Dios, debemos madrugar. Iniciar el día madrugando es una bendición, porque todo se vuelve positivo o ausiertan los niveles de optimismo en una persona, ausiertan los porcentajes de fuerza de voluntad en una persona, ausiertan los niveles de despertar de la conciencia en una persona, ausierta la calidad de vida en la salud física, emocional de una persona, ausierta la fuerza, la potencia, el deseo de vivir de una persona. Por eso el inicio del día requiere que tengamos conciencia porque es importante amanecer antes de que aclare, o sea, mucho antes de que aparezca la luz. Debemos estar de pie como un soldado reverente porque su general, su capitán, su maestro va a llegar, el logos, el sol, la conciencia divina va a llegar y debemos estar por respeto de pie. Hombre, cuando su merced llega una persona importante a su casa, por respeto uno se pone de pie y a veces por respeto también hace uno la venia. O sea, saludar, dar salud, uno saluda a la persona, le da salud. ¿Y cómo darle salud? Pues tiene que tener salud para poder dar. Y el madrugar tiene esa característica, por eso la iniciación es madrugar. El Cristo nace al alba, nos dice el maestro en muchas doctrinas. Porque el Cristo renace, o sea, en medio de esta persevera que son los defectos que tenemos, ahí se inyecta la fuerza del Cristo en el oxígeno del amanecer, que según la ciencia, a esa hora los vegetales, las planticas, el pastico, la plantita más chiquitita, la plántula mediana, las plantas, los arbustos, aún los árboles más grandes, ellos secretan un tipo de oxígeno muy distinto al que secretan durante todas las otras horas del día. Y cuando examinan ese oxígeno, en los laboratorios han encontrado que tiene cargas electroiónicas benéficas para mejorar el transporte activo en la membrana celular y permitir que la persona se rejuvenezca, o sea, vuelva a volver a ser joven. Eso significa rejuvenecer, volver a ser joven, o sea, renacer, volver a ser como niños. ¡Qué calidad! Volver a ser como niños es madrugar.
porque la juventud, el joven, como su siempre lo dice, Job, ven, ven Job, ven paciencia. El oxígeno es el elemento de la paciencia, el 8. Por eso madrugar, iniciar el día madrugando, tengo por seguro que vamos a ganarle la batalla al ego y vamos a convertir la desobediencia en obediencia, el pesimismo en optimismo, la enfermedad en salud plena, o mejor, la pobreza en riqueza. En una palabra, todo lo podemos alcanzar reconociendo la potencia biológica y espiritual y álmica que hay en el oxígeno al amanecer, que es el inicio del día. Y claro, el orden que aprendimos con el maestro, que es el último que queremos decir o recordar hoy a su merced, que quizás tiene tiempo en la doctrina, pero que no siempre lo tiene en cuenta. Hay muchas personas que saben la teoría de la doctrina, pero la práctica es diferente. Yo lo invito a que su merced, por favor, no nos burlemos de Dios, porque perdemos. El que se burla de Dios o de la conciencia es como darle golpes a un aguijón o a una espina o a la punta de un puñal, de una espada, de una lanza. Entre más fuerza le damos o le demos, más daño nos vamos a hacer. Entonces, violar la conciencia es darle cosas al aguijón. Pero cumplirla es tener dulzura, mejorar en todos los aspectos. El maestro nos enseñó que lo primero que debemos hacer es cuando nos despertemos primero es arrodillarnos ahí en el lecho de reposo y agradecerle a Dios porque nos dio un día más de vida. Nos dio más bienestar, más fuerza, porque el reposo uno lo compensa. Los pensamientos pesados que teníamos o quizás tristezas se relajaron, hubo tranquilidad, las emociones tensas se diluyeron y hay más tranquilidad al amanecer. El dolor se desaparece porque en la noche hay una inyección de endorfinas o de opiáceos naturales en el cuerpo que hacen que uno se anestesie en un porcentaje y no sufra tanto o disminuya el sufrimiento en todos los aspectos y uno se inyecta más vida en la noche. Por eso se llama recuperación basal o recuperación vital, porque en la noche Dios habla con todos los cuerpos internos y aún con el cuerpo físico y nos da un masajito. El Padre nos ama, nos quiere y nos va arrullando toda la nochecita y dice, bueno, mijo, ya va a amanecer, levántese, póngase vertical, ponga de pilas porque va a recibir, si recibe el día de pie. Entonces uno se levanta, tan pronto llega el cuerpo físico, lo que el mundo llama se despierta, uno hace una oración de rodillas ahí postrado sobre el rostro, o sea, uno une los dedos padres o gordos de la mano y los dedos índices de la mano hace un triángulo, con los dos dedos, con las dos manos hace un triangulito y ahí pone la frentecita y se pone de rodillas ahí en la cama, en el lecho de reposo y ahí oramos agradeciéndole a Dios tantas bondades que nos dio en el reposo y la que nos va a dar en el día. Inmediatamente hacemos la oración, entonces, ¿qué procedemos? Ojo, el inicio del día bien, cuando se inicia bien, sigue bien el día. ¿Cuál es el paso siguiente? Tender el lecho de reposo. Hágalo a este orden y verá, el maestro nos lo enseñó, y verá que el día rinde más y a su merced la mente se le ordena más. ¿Por qué? Porque su merced iniciamos ordenados. Hay que ordenar el lecho de reposo, no dejarlo así arrugado. Eso es desorden. Y acuérdense que el lecho de reposo el mundo le llama cama. Camas es deseo. O sea, si empezamos dejando los deseos desordenados, pues ponga cuidado qué va a pasar. Deseos y emociones tienen una asociación directa. Entonces uno debe tender el lechito bien bonito y después irse ¿a dónde? A limpiar el intestino, a ordenar el intestino, a limpiar la mente porque el intestino limpia la mente, a limpiar las emociones porque el intestino cuando uno evacúa limpia desechos emocionales negativos que Dios hizo en la noche, los acumuló ahí en el intestino para que los saque tan pronto se despierte, tan pronto se levante. ¡Qué calidad! Cuando uno barrea o va a evacuar, uno limpia la mala voluntad y la vuelve buena voluntad. Limpia la mala conciencia y la vuelve buena conciencia. Limpia los residuos espirituales negativos y lo vuelve más espiritual, más comprometido, más responsable. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad!
Allá nos invitamos todos. Si ha fallado y no madruga, pues empecemos a madrugar. Desde hoy empiece a madrugar. Es algo hermoso. Es recibir un arrullo de Dios mayor y un bienestar mejor, una pensión, un júbilo o una jubilación o un jubilar, aún tan jóvenes que estemos. Entonces, va uno a REA y tiene, cuando uno va al inodoro, lo primero que debe saber es que debe entrar con el pie derecho. Cuidado, va a entrar con el pie izquierdo al inodoro porque empezó mal. Con el pie derecho para entregar, y uno debe pensar, entro a terminar de limpiar mis cuerpos internos y el cuerpo físico, eliminando con la madre REA los desechos o los detritus, el estiércol, que como su nombre lo dice, estiércol, es tierra de la cola, eso significa estiércol, es tierra de la cola, y debemos sacarla. Y la forma más fácil para sacarla es la postura de la madre REA, que es la postura fetal, que uno se acurruca haciendo que las rodillas queden en la altura del pecho. Esa es la postura fetal, que sus rodillas queden a la altura del pecho. Y en esa forma el colon queda más direccionado a que la eliminación sea más fácil y el recto queda recto. En cambio, cuando uno se sentaba en esa silla, el recto queda torcido, queda retrovertido y el bolo fecal no sale con la facilidad que debe salir. Y esa válvula queda bloqueada en un porcentaje. Pero si se apoya o se hace la postura de la madre REA o la runa REA, que es acurrucado de tal forma que la espalda no quede encorvada. La espalda debe quedar lo más recta posible, haciendo que el pecho, las rodillas toquen el pecho, pero no sentado en el inodoro, sino acurrucado sobre el inodoro. O manda a hacer una plataforma para que se acurruque sobre el inodoro y verá que da muchas facilidades. Ahora, si la señora tiene dolores de piernita y no puede acurrucarse, que le duelen las rodillitas y le toca sentarse en esa silla de perjuicio, entonces defiéndase de una forma que le puede servir en un porcentaje. Y es que su merced pone unos ladrillitos ahí al frente del inodoro o una sillita para que su merced eleve las piernitas y las rodillitas queden a la altura del pechito, y así la abuelita o el abuelito o la persona que tenga algún compromiso de las piernas o no sea capaz de acurrucarse, pues de esa forma ayuda a hormar el intestino grueso para que el recto quede recto y no quede torcido. O sea, una forma que seamos correctos es que tengamos el recto recto. La persona cuando evacúa sentada en la silla no pone recto el recto, lo pone torcido, y eso implica otros procesos. Por eso estamos enseñando lo que los maestros nos enseñaron. Cómo hacer para que la postura del inicio del día, la primera evacuación del día, sea correcta y seamos personas difíciles de corromper o menos corrompidas, menos corruptas. Tenemos muchos errores quizás, pero con esta forma disminuimos el potencial de ayuda que el ego necesita para desarrollarse. La runa REA o la postura fetal para evacuar no permite que las sustancias químicas fermentadas del intestino grueso, o sea, el popó, queden dentro del cuerpo, y así la atmósfera interna va a ser limpia. Mire, cuando una persona va a mutar la energía al amanecer y el intestino tiene popó, téngalo por seguro que el flujo de energía ascendente se disminuye. Se disminuye, ¿por qué? Porque se opone las larvas, la energía negativa del popó que está dentro del intestino, pero que no salió, porque la persona está estreñida, porque evacuó sentado y no alcanzó a sacar todo lo que tenía. El ego, la energía negativa, se opone al ascenso de la energía positiva. Es como si su merced tuviera un envidioso arriba que no lo quiere dejar subir a su merced las escaleras de ascenso, de evolución. El ego no quiere que el Cristo suba, quiere que el Cristo caiga, que el Cristo quede en la tumba, tumbado, caído, horizontal. Por eso la gente se duerme mucho en la madrugada y no se levanta. Porque el ego dice, no, señor, aquí mando yo. Y usted se queda ahí horizontal porque necesito que sea obediente al mal, a la desobediencia, a la rebeldía o a la rebelnoche. Y claro, eso es lo que estaba pasando con nosotros cuando no conocíamos esta sagrada doctrina. Ahora dirá su merced,
Bueno, y si no me sale todo, ¿qué debo hacer? Hay la runa rea, su merced, antes de hacer, haga contracciones anales, se agacha, hace la sentadilla, como cuando uno hace rea en el monte. ¿Cuándo va en el monte a hacer curruca de que quede como si estuviera sentado en una silla, un taburete en el monte? No, se acurruca bien, como lo hace el perrito, lo hace el gatico, lo hace los animalitos. Agacharse, eso facilita la evacuación, la eliminación del ego. Es una técnica para descondensar, para eliminar fuerzas de ego, para que no seamos sí ego y nos volvemos ni ego, no ego. O sea, negados, no, niégate a ti mismo, dijo el Cristo. Toma tu cruz y sígueme, niégame. La forma de evacuar en runa rea es negarse al mal para preferir el bien. Mucho más se puede decir del tema, pero vamos a pasar al tópico siguiente. Después de que uno entró al baño con la pierna, con el pie derecho, se lavó las manitos y hace la postura de rea sobre la taza, hizo la evacuación respectiva, se limpió con la mano derecha, el hombre se limpia hacia adelante, la dama se limpia hacia atrás con su mano derecha. Adecuadamente se utilizan 3 limpiezas, que es lo que el maestro nos enseñó, pero si su merced quiere hacer 4 o 5, pues está bien, pero 3 mínimas para que quede la higiene adecuada y así podamos salir a lavarnos las manos y no permitir que quede popó o estiércol dentro del intestino, porque va a ser perjudicial para la vida. Ahora mire, hablaba con una paciente esta managda, o una impaciente, ¿cómo diría? Una dama, una curándose, que me decía, es que mi hijo tiene un problema, doctor, maestro, ayúdeme. Mi hijo sufre mucho de amigdalitis, mucho, desde niño. Entonces le hice la pregunta a Rigón, casi todos los pacientes que llegan a consulta con nosotros y le preguntamos dónde tiene su cepillo dental, dónde guarda su cepillo dental, y ¿qué contestan? Oye, venerable Rutherford, vamos a preguntarle a los del público dónde ponen su cepillo dental, pero que sean honestos, seamos honestos, dónde lo ubicamos, dónde lo mantenemos guardado para cepillarnos los dientes. Adelante, venerable Rutherford, abramos los fonos para preguntarle a nuestros hermanos y oírle su voz también, qué bonito oír la voz de ellos. Adelante. Claro que sí, maestro. Aquí estamos atentos para ver qué ser quiere contestar. Mientras tanto, voy a dar mi contesta, maestro. Yo estoy ubicando mi cepillo de dientes dentro de una bolsita sobre la nevera. ¿Cómo se encuentra allí, maestro? Cuénteme, pues. Ahorita hablamos, vamos a preguntarle a unas 6 personas y después conversamos cuál es el método más eficiente. Adelante. Buen día, Bueno, buenas maestro. tardes. Siga, señor. Gratísimas. En un principio, pues, ¿Quién habla? ¿De dónde nos llama? ¿Quién es el ser? Esa voz tan bonita, ¿de dónde nos habla? gratísimas. Maestro, mi nombre es Aida, desde Bacatá. eh, y pues, maestro, en un principio, de verdad, dejaba el cepillo en el baño. Pero luego conseguí 2 vasitos y meto el cepillo ahí y lo tapo con el otro vaso y lo entro a mi cuarto. Entonces, siempre desde hace más de 2 electrones que hago esta actividad de llevar el cepillo a mi cuarto. Gratísimas, maestro. Madre, ¿por qué le decimos cepillo? Cepillo, porque barre, porque es un ser que cepilla, Un ser muy pillo, ¿cierto? ser muy pillo. Sí, porque barre todo lo que, y guarda todo lo que no debe, maestro. Bueno, madre, gratísimas por su porte. Bendita sea y ojalá lo siga haciendo así mejor. Ahorita les doy otros consejitos que aprendimos del maestro para que no convirtamos la boca en una cloaca o en una tumba de suciedad e inmundicia. Vamos a seguir oyendo, venerable Rutherford,
a otros cuatro seres que faltan para completar los 6. Adelante. ¿Dónde dejan su cepillo? Pero honestamente, sin mentiras. Si lo dejan en un lugar inadecuado, tranquilo, para eso estamos, para corregirnos. Adelante. Claro que sí, maestro, que sigan los venerables seres, el que desee abrir el micrófono y dar soporte. Muy importante, vuestras mercedes. Maestro, hay unos seres que han escrito de pronto por el chat. Su merced verá si también los leemos, lo que han dicho ellos. O esperamos a que abran los micros los que vengan a bien. Bueno, maestro. Vamos a oír primero los que comuniquen verbalmente y después leemos los mensajes gratísimos. Listo, vamos a darle paso entonces, abrieron ya el micro varios, vamos a darle paso en el siguiente orden, al primero el venerable ser budical, luego el venerable ser doliomenos y luego a Lorena, ¿listo? Entonces vamos en ese orden. Por favor, cerramos los micrófonos y abre solo el micrófono del venerable budical. Maestro Arcolanda, Budical desde Bacatá. Guardo mi cepillo primero en un estuche y ya lo guardo aquí en mi cuarto, maestro. Venerable, bueno, tenga la bondad y redice, porque aquí se le oyó entrecortado, tenga la bondad vuestra merced, redice, gratísimos. Sí, señor. Aquí lo guardo en un estuche. Primero él tiene su estuche, lo vuelvo a guardar en otro estuche y aquí lo guardo ya en mi cuarto. Gratísima su merced. Ahora sí, la venerable ser doliomenos. Adelante con su porte. Venerable maestro Arcolanda, gratitud. Honestamente, pues mi cepillo de dientes tengo un estuche especial para él y lo guardo en un bolso que mantengo con mis cosas personales en mi habitación. Gratísimas. Maestra, Gratísima, señor. ¿y esto dónde lo aprendió? Venerable maestra, tenga bien su merced y contesta Maestra la pregunta. Doliomenos, Mahatma Doliomenos, ¿dónde aprendió esa bondad de proteger su cepillo o su escobita dental? Maestro, lo aprendí de nuestro padre Kelius Zeus Induceus durante el recorrido del kilómetro 8, el Canda, el Acuario, Sacroacuario. ¿Y antes dónde era que Eso lo aprendí de él. poníamos? Pues siempre se dejaba en el baño, ¿no, maestro? Hace muchos heliocrones. Oye, ¿y por qué será que lo dejábamos allá parqueado en el baño del inodoro recibiendo popó? ¿Por qué será? ¿Quién nos enseñó esa ley tan Sí, infernal maestro, una mala de ser costumbre. tan cochinos de nosotros dejar el cepillo o la escobita dental allá en el inodoro para que recibiera los gases y los olores, las aromas y luego untar de pasta y volverlo a meter a la boca? Uy, que éramos repuercos. Bueno, maestra, gratísimas, porque veo su merced como se cepilla así cuando le da un besito, un piquito a su pozo, pues el besito está más limpio, porque claro, no tiene untada la boca por ahí de popó. Pero sigamos preguntando, gratísimas, maestra Doliomenos. Y vamos a preguntarle a otro ser allá de la sala para completar los 6 que nos propusimos. Adelante, abre rato. Sí, señor. Estaba pendiente un ser que estaba ahí el nombre de Lorena, entonces para que tenga bien y abre el micro. Buenas tardes. Gracias por esta conferencia, maestros. Me ha hecho reír. Yo lo guardo, es un cuarto que está cerca del baño y antes sí lo tenía dentro del baño porque no sabía, pues más o menos la dirección correcta y lo boto, me deshago de él. Tal vez 5 meses, 6 meses, a veces antes, cuando me acuerdo así de varios meses de uso, lo boto, lo desecho. Hasta ahí me contesta, maestros. Oiga, Lorenita, ¿y su merced antes dónde ubicaba el cepillo? Dentro del inodoro, allá recibiendo aromas, incienso de popó, ¿o dónde lo ubicaba? Ahí mismo, maestro, donde se lo acaba de decir. Cerca siempre, pero y hace muchos electrones, muchísimo tiempo atrás, estaba en el mismo lugar.
O sea, comiendo todo eso, absorbiendo todo lo malo. Oiga, pero se da cuenta cómo Satán, la gente cuando habla mentiras, la gente así vulgarmente dice que no habla estiércol, pero habla en otras formas más groseras que aquí no vamos a hacer pública. ¿Qué tal? Pues el que come estiércol, pues la mentira le entra fácil, porque si eso se alimenta, pues es fácil que le ingresen mentiras por los oídos, por todo lugar, porque por la boca ya está ingresando mucho. Es cierto, maestro. Gratísima Lorenita, ojalá le Muy enseñe amable. esto allá a sus hijos y a sus amigos, a sus enemigos, para que ya la boquita no les huela popó o no tengan la inconveniente que ahorita vamos a explicar un poquito para Sí, terminar. maestro, sí, a mis hijos sí se los he dicho que si lo harán en sus casas ellos, no sé, pero a mi hijo sí yo le he comentado de que eso pues hay que votarlo por lo menos, pues si uno se equivoca en una parte, no equivocarse en lo demás. Siento yo también. Gratísimo, Bueno, maestro. gratitud Lorenita, y ojalá que me haya hecho caso para que esté mejor en lo que estaba antes. ¿Listo? Estamos conversando. Claro que sí, maestro, mejorando, bendito sea. Bendito sea Dios también. Bueno, Amén. Ratefer, por favor, pasemos a otro ser que nos diga dónde deja su cepillo dental y dónde lo dejaba antes. Claro que sí, maestro. Entonces estamos atentos. Abre la venerable Arelis, ¿quiere hablar? Bien, puede abrir el micrófono y... Buen día, maestro Liz. Gratitud, es que no puedo alzar la mano, no tengo el icono. Maestro, le hablaré de acá de Turumbaco, Bolívar. Yo en este momento pongo mi cepillo de dientes en un estuchecito y lo estoy colocando en el escritorio de mi negocio. Ahí lo pongo, que me queda más cerca del baño. Y antes lo colocaba en el baño, pero de niña recuerdo que nunca lo coloqué en el baño. Lo empecé a hacer esa fea practicia cuando me mudé a vivir con una tía, porque allá colocaban todos los cepillos en el baño. Y ahora que aprendí que no lo debo colocar en el baño, pero lo coloco en el negocio, en el escritorio. Bueno, madre, gratísima por estar ya siguiendo la conciencia despierta, porque es que estar dormido sí es terrible, de verdad, terrible. Estamos hablando precisamente con un estudiante gnóstico estos días que decía que era muy importante practicar la clave de sol. Le dije, claro que sí, pero la clave de sol sin sabiduría es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, sí, estoy en el baño, ¿qué estoy haciendo? Cepillándome los dientes, y no sabe que el cepillo o la brochita de cepillarse o de limpiarse los dientes está ahí llena de popó gaseoso que, visto al microscopio, oígase bien, su merced, el que usa el cepillo ahí en el inodoro, porque es que ni siquiera es en el baño, es en el inodoro, porque no es en la ducha, que debería llamarse baño, porque ahí es donde uno se baña. Resulta que lo deja en el inodoro, vaya en el microscopio, vaya y mire el cepillo que su merced deja ahí en el inodoro, y verá que uno ve unos montículos de popó. Y examine, puede ir a un laboratorio y examinar esa masa que está ahí en el fondo del cepillo y verá que es estiércol. Por eso ahorita hay tanta Helicobacter pylori, tanta Escherichia coli, tantas enfermedades gastrointestinales, porque la gente estábamos dormidos y estábamos llevando el popó que sacaba por el ano en forma gaseosa y que se pegaba al cepillo, que nosotros mojábamos ahí con agüita y después le usábamos la pasta dental. Y luego usábamos un disque lavado o dental, oiga, empoposeado dental era lo que estábamos haciendo, empoposeado dental. Y después decíamos, uy, pero ¿por qué será que no tengo palabra, no tengo fuerza en la palabra? ¿Por qué será que no me entienden, no me oyen? Pues hombre, estábamos ensuciando la boca con popó. O sea que el dentrífico era popó y otras cosas más. Entonces, bendito sea el cielo, ya despertamos conciencia y hoy los maestres nos han librado de otro de los karmas de la rueda del samsara, que es comer popó por la boca, no solo por los oídos, por los ojos, hasta por la boca comíamos popó. Y quizás estaremos comiendo todavía porque hay muchas formas que todavía en la conciencia que tenemos dormida, pues aún no nos damos cuenta. Pero ya nos libramos de comer popó en la brochita de limpieza oral. Bueno, venerable Ratefer, dos más y cambiamos, adelante. Claro que sí, maestro, muy interesante está el tema y tenemos al venerable
Tuquipel con la mano levantada, bien pueda, varón, prenda el micro y adelante. Buen día, maestro Arcolanda, gratísimas. Le estaba levantando la Magdo, era para darle un pequeño portecito, que si los seres que quieren alzar la Magdo en el chat, no les aparece el icono desde el botón de reacciones, aparecen unos iconos y ahí está para levantar la Magdo. Quería hacer la claridad, por si quieren levantar la Magdo, porque ya en el Zoom no les aparece. Y lo de respecto al cepillo, yo lo guardo en mi habitación respecto a una mala experiencia que tuve con el cepillo, ya que yo lo dejaba antes en el baño. Cuente. Lo que pasa es que el baño, pues como es de casa, mucha gente entra entra al baño, usa el baño y en una de esas me di cuenta que se estaban bañando la boca con mi cepillo. Entonces desde ahí ya opté por dejarlo en mi cuarto. Venerable, ¿cómo así que su merced, otra persona le usó su cepillo? Ese sí es un mal pillo. Ese es, por eso se llama pillo. Yo sí creo. Lo pillaron. Me pillaron el cepillo. Oiga, venerable, ¿y eran de la familia o son No, de la familia, sí, visitante señor. o qué? No, de la familia. Pero entonces, Oye, por eso... ¿qué tal que con ese cepillo limpiaran ahí el lavamanos? No, pues ya por eso no, ya no aparece por allá mi cepillo. Ya lo resguardo. Bueno, gratísimas, aquí estamos que nos reímos de los fiascos de la gente, hombre. Eso a todos nos ha sucedido cosas peores, quién sabe por dónde ha pasado el cepillo cuando lo dejábamos allá en el portacepillos, que generalmente en la mala educación de la inconsciencia de nosotros los seres humanos, en el diseño de las losas, del juego de taza, lavamanos, portacepillos, jabonera y portatoallas y demás, antiguamente tenían un objeto que se incrustaba ahí en la pared con unos huequitos para que ahí pusiera uno el ensuciador oral, lo que uno creía que era para hacer higiene oral era el cochinador oral. Oiga, ¿qué tal que con eso limpiaran por ahí el lavamanos o quizás por ahí un zapato? Uy, no, nosotros sí éramos puercos. Mire que estamos hablando solo de una cosa, del inicio del día, que es tener conciencia sobre las cositas, hombre. Vamos a oír uno más, Venable Datefer, y seguimos con el tema porque ya se terminó el tiempo. Bueno, maestro, está muy interesante lo que usted me está diciendo. Y aquí me recordé, de pronto también para darle un porte, es que cuando no éramos niños, en eso del 28 de diciembre, las inocentadas y las cosas, pues los cepillos en el baño se prestaban para uno aplicarles sal, aplicarles limón, aplicarles cosas picantes para que el que se iba a cepillar, pues llevara de ese tipo de cosas. ¿Cómo así? Explíqueme. Oiga, su merced era también o tan mal malandro en otro nivel, mira. ¿Cómo así? O sea, su merced, ¿a quién le hacía y qué picardías le hacía? Cuéntenos aquí algo para conocer del mal del mundo, hombre. Sí, maestro, hablando de hacerle picardías a los primos, a las primas, a algún familiar, a alguna persona ahí, las famosas inocentadas que se hablan del 28 de diciembre, ¿no? Entonces, pues uno aplicaba algo picante o cualquier tipo de cosa que fuera a incomodar precisamente al personal que se fuera a cepillar. Oye, ¿qué tal que se inocentaba, le hubieran aplicado otra cosa peor? Pues eso estamos viendo, maestro, que de pronto hay mucha maldad y más grande todavía. La gente hace cosas horribles de la parte sexual inclusive, entonces hay cosas muy tenaces y es muy importante este tema que vos, se está tratando el día de hoy. Venerable Ratefer, ¿qué pasaría si la persona, la dama o el caballero practican sexo genital, sexo oral,
donde chupan las miasmas vaginales o fálicas de la pareja. A veces dice que el beso negro, o sea, uy, no, mejor ni hablemos más de ese tema, hombre. Que dice que dan besos en el ano, oiga, y después dice que a cepillarse y que agarre el cepillo del hermano, que, ay, no. O así no lo agarre o no lo tome, pero lo ubicaban ahí al ladito ahí de compañía ahí para que estuviera el sexo oral contagiándose mutuamente. Se da cuenta, si no viene un maestro a despertarnos la conciencia, ¿qué estuviera pasando con nosotros en la vida diaria? Terrible. Bueno, maestro, ¿cuántos faltan o ya pasamos los 6? Sí, maestro, ya pasamos los 6, pero me gustaría también dar un portecito, maestro, con esto que su merced acaba de decir. Adelante. Recordando una ocasión que al maestro que le llegó una muchacha bastante joven, que ella pues se suponía nunca había tenido ningún tipo de relación sexual, pero tenía herpes labial y principios de SIDA. Y entonces el maestro tratándole el tema de la limpieza, de la medicina, resulta que la muchacha se había contagiado porque había comprado un helado en la calle, donde el heladero era el que estaba enfermo de eso. Entonces, me parece muy importante que nosotros tenemos que reconocer esta porcel de la boca, de los dientes, de todo lo que tenemos nosotros, y que pues el cepillo pues es un instrumento muy importante para nosotros. Adelante, maestro. Gratísima a su merced, es que este tema del despertar de la conciencia exige muchísimo la ciencia. Si no hay ciencia, no hay conciencia. Y claro, nosotros habíamos desarrollado el mito del esoterismo, donde queríamos despertar en los mundos internos y aquí en el mundo externo, o sea, en el plano donde vinimos a despertar, para poder despertar hacia adentro, queríamos seguir siendo los mismos vagos, los mismos degenerados, los mismos cochinos, puercos, dormidos, como marranitos realmente. Si los maestros no hubiesen venido, hubiéramos perdido muchísimo tiempo, hubiéramos perdido el retorno. Vea precisamente de lo que habla su merced, mucho tema se puede conversar. Una hermana de la Concert de Cundinamarca, la maestra Jarcabé, ella es saludera, o sea, lo que llaman enfermera. Ella trabajaba en una clínica o en un hospital, corrijo, de la zona suroccidental de Bogotá. Y dice que en un pabellón del hospital aparecieron 5 enfermeras con herpes zóster. Oigan bien, con herpes zóster perilabial y lo peor, con una enfermedad venérea, espere, le digo cómo se llamaba esta enfermedad, sífilis, herpes y sífilis bucal. Aparecieron 5 enfermeras simultáneamente enfermas de lo mismo. Entonces la trabajadora social, haciendo una investigación de qué había pasado, por qué se estaban contagiando, llamaron a los esposos, a los hijos, hicieron un estudio concienzudo del tema, contaba ella, Mercedes, allá en Bogotá la pueden consultar para que ella le cuente otros detalles que hoy no vamos a decir acá. Contaba ella que empezaron a investigar y los hijos no aparecían con cepas de herpes, ni de sífilis, ni los esposos. Entonces siguieron haciendo un estudio detallado, un seguimiento detallado de las enfermeras y encontraron que las que estaban enfermas, todas esperaban el bus en el mismo lugar del hospital, o sea, cerca del hospital, la misma parada. Y en ese lugar había un joven que vendía maláis, que aquí en la tierra de allá en Bogotá le llaman disque bonais. Es un maláis, qué bondad va a ser eso, hombre. Un maláis. Y todas compraban, cuando salían, compraban allá ese helado, ese bolis, ese vikingo, como le llamen, ese veneno
de dulce y colores. Y resulta que eso viene dentro de un estuche, contaba ella, de protección del envase que trae por dentro, que es un plástico, como una bolsita que almacena el líquido. Entonces, para quitarle el forro de protección y prestarle un servicio, ahí sí es la palabra servicio, un vicio terrible, él usaba unas tijeras para cortarles la punta y que la persona se la llevara a la boca sin necesidad de tener que morder la punta para rasgarla y llevar el líquido adentro a su estómago. Y resulta que el tipo que vendía los malais esos, que le llaman bonais, le hicieron un seguimiento y una observación, y el tipo se metía la mano mucho al bolsillo y se rascaba los genitales. Entonces le pidieron que se acercara al hospital y le hicieron, oiga, una prueba al tipo, unos exámenes, y encontraron sífilis en el hombre, herpes sífilis. ¿Qué pasa? Genital. Pero como eso produce una comezón, él introducía la mano por el bolsillo del pantalón, de un uniforme que les ponían, según contaba la hermana de la Concert de Cundinamarca, y el hombre refregaba el falo que tenía un brote con un prurito y unas vejiguitas que encierran el herpes y la sífilis purulenta, y ellos, según dijo la muchacha, él se rascaba para mitigar la incomodidad, porque produce rasquiña, molestia, alergia en el falo del varón. Y esas vejiguitas sueltan pus, sueltan materia, células blancas con el virus y la sífilis que traía. Y luego con esa misma mano agarraba el bolis, oiga bien, el empaque, y cortaba con la tijera, o sea, infectaba a esas damas y ellas se llevaban eso a la boca. Claro que cuando uno está dormida, la conciencia dice que lo que no mata engorda. Así dice la gente, o decíamos, lo que no mata engorda. Sí, claro, lo que no mata engorda, pero el bolsillo de los que lo están matando en cámara lenta. Y si no hubiera venido los maestros a despertarnos conciencia y ser un poquito más escrupulosos, hombre, es que la autoobservación es tener la base de la ciencia. La base de la ciencia es la observación. Y la base de la conciencia es la autoobservación o la autoobservación. Por eso el maestro nos está limpiando nuestra mente para que observemos con más claridad y podamos progresar en el camino espiritual, en el camino físico, en el camino económico, en el camino emocional, en todos los senderos. Gratísimas a todos por haber venido. Miren, nos quedamos solo en el baño. Ahí vamos en el cepillado de dientes. Managda, Dios mediante, a las 5 nos volvemos a encontrar. Los invito a todos para que, ojalá sin invitación, lleguen a la sala a las 5 de la tarde, la hora de afuera. Nos volvemos a ver para seguir estudiando este tema del inicio del día, que es el inicio del despertar. Gratísimas a todos por la paciencia que tuvieron. Al venerable Ratefer por ayudarnos ahí en la comunicación como anfitrión. Al maestro Cantioluz por ayudarnos a tener las pistas de introducción. A la maestra Barribalser por abrirnos esta sala virtual de esta familia tan bonita. Y especialmente a nuestros maestros que nos han dado la gran bondad de estudiar la teología de la vida, que es el camino más directo a la felicidad. Paz y luz a todos, paz inverencial. Gratísimas, venerable maestro, gratísimas a todos los seres que se llegaron a la sala, benditos sean vuestras mercedes, y gratísimas a todos los maestros que están ayudando con la grabación y demás. Benditos sean vuestras mercedes y estemos atentos para el día de Managda.